Pues yo os voy a hablar de lo que estamos haciendo a día de hoy los retinólogos en una consulta de oftalmología. ¿Vale? Bien, entonces, ¿qué estamos tratando actualmente en oftalmología? ¿No? En una consulta de retina. Pues básicamente 3 enfermedades. La degeneración macular asociada a la edad de tipo neovascular, aquí hago un paréntesis, hay 2 tipos de DMAE, la DMAE atrófica, en la cual lo que ocurre en la mácula es que se va atrofiando, las capas se van adelgazando y el paciente va perdiendo visión poco a poco. En la DMAE neovascular, lo que ocurre en la... En la DMAE neovascular aparecen una serie de membranas a nivel de la mácula que nacen desde la coroides, desde abajo. Y entonces esto produce una disminución de visión, como afecta a la zona central de la retina, a la mácula, produce una disminución de agudeza visual muy importante. De hecho, la DMAE neovascular es la causa más frecuente de ceguera legal en mayores de 65 años. Otro grupo de enfermedades muy importantes que estamos tratando actualmente es la retinopatía diabética y fundamentalmente sus complicaciones. ¿Qué complicación? El edema macular diabético. ¿Qué es el edema macular? Pues es simplemente una retina, pensar en un bizcocho. Entonces, cuando ese bizcocho tú lo hidratas, se engruesa. Los fotorreceptores pierden la capacidad de función y entonces baja la agudeza visual. Pues entonces, aquí como veis, esta es una foto de una retinopatía diabética donde veis estas manchas blancas, son los exudados duros, que son los que producen el edema macular, el engrosamiento. Y veréis lo que estamos haciendo ahora para tratar ese edema macular. Y otro grupo de enfermedades muy importante que estamos tratando son las trombosis venosas. Aquí tenéis una foto de lo que es una trombosis de rama, donde lo que ocurre es que la sangre, cuando se obstruye una vena, no puede drenar la sangre fuera de la retina y entonces la expulsa hacia dentro de la retina. ¿Qué es lo que ocurre? Pues en lo que es la retina, imaginaros un bizcocho que se hidrata, se hincha y eso hace que baje la agudeza visual. Como afecta a la zona central de la retina, pues el paciente se da cuenta rápidamente de que ve poco. Si esta misma trombosis la tuviéramos fuera de la retina, la repercusión sobre la visión no tiene mucha importancia, porque fundamentalmente lo que utilizamos es la mácula, la zona central de la retina. Bien, antes de hablar de tratamiento a la retina, si ha habido, como dijo antes el doctor Castro, si ha habido un aparato que ha revolucionado la consulta de retina es la OCT. La OCT son las siglas de la Optical Coherence Tomography, es decir, tomografía de coherencia óptica. Pensar como un escáner, es decir, pero es un escáner de la retina. Aquí veis, el paciente se sienta ahí en la mentonera y nosotros nos colocamos aquí y le hacemos el escáner. Es una prueba no invasiva que hacemos en 30 segundos y que nos da una información impresionante. ¿Qué es lo que nos permite la OCT? Pues ver el bizcocho. Mirad, aquí tenéis una foto del fondo de ojo. Entonces, lo que hace el escáner es una serie de cortes a nivel de la retina, muchos cortes, y entonces aquí vemos una sección de esa retina. Cuando se empezó a estudiar la OCT, se le llamaba una biopsia óptica, porque precisamente esto es lo que veía pues el ilustre doctor Santiago Ramón y Cajal cuando estaba estudiando las retinas, todas las capas de la retina, ¿no? Pero él lo hacía en cortes histológicos. Bueno, pues hoy en día podemos hacer en 30 segundos un estudio sin tener, que lógicamente, que sacar el ojo a nadie y hacer los cortes. Y mirad, aquí tenéis el bizcocho plano. Esto es una mácula normal. Bueno, pues aquí abajo lo que tenemos es una mácula, mirad qué grado todos estos espacios negros corresponden a edema macular quístico. Y esto a un desprendimiento, bueno, técnicamente esto es un desprendimiento neurosensorial, es decir, cuando se desprende la retina, lo que se despega la retina es por aquí. Bueno, pues esto es lo que se llama el edema macular y es el caballo de batalla que estamos hoy en día tratando en las consultas de oftalmología. Sobre todo esto. Esto puede ser debido a una degeneración macular asociada a la edad, puede ser debido a una trombosis venosa o puede ser debido a un edema macular diabético. Me da igual la causa, pero al final lo que se produce en la retina es que este bizcocho se hincha, claro, daros cuenta que aquí tenemos los fotorreceptores, pierden la capacidad de función y por eso baja la visión del paciente. Entonces, nosotros lo que hacemos con los tratamientos actuales es revertir esta situación patológica hacia esta situación. Queremos que las máculas estén así. Bueno, entonces, ¿cómo han evolucionado los tratamientos que estamos aplicando en la retina? Bueno, pues clásicamente en el año 60 se desarrolla el láser rubí,
Posteriormente, en el año 68, se desarrolla el láser argón. Es decir, el tratamiento clásico que se ha aplicado a la retina, básicamente, sin entrar en detalles, ha sido el tratamiento láser. Pero es un tratamiento que ha sido muy eficaz en los diabéticos, por ejemplo. Las fotos que estabais viendo en el vídeo del doctor Castro al final, cuando veíais toda la retina después de operar, todos los pigmentos que tenía todo alrededor negro, si os fijáis, eso era de una panretino, era del láser. Precisamente ahí es muy efectivo, ¿no? Cuando tenemos que tratar a un diabético para que no aparezcan vasos anómalos y demás, y frenar esa retina, entonces le damos láser. Sin embargo, el problema que tenemos con el láser es que no lo podemos utilizar en la mácula. Entonces, cuando teníamos... Es decir, el láser, el problema es que no lo podemos utilizar aquí. Entonces, antes de los tratamientos que os voy a hablar ahora, cuando un paciente nos llegaba así, podíamos hacer poco. Podíamos dar láser un poco ahí en el polo posterior que llamamos. Polo posterior me refiero a esta zona. Pero el láser no lo podemos utilizar aquí. Entonces era un problema. Y entonces te quedabas mirando al paciente cómo iba perdiendo visión sin poder hacer nada. Posteriormente aparece en el año 2000 la terapia fotodinámica. Y esto supuso, bueno, pues un avance importante para nosotros, porque por primera vez era un tratamiento que podíamos aplicar sobre la mácula, sobre la fovea. Este es un tratamiento en el cual inyectamos por vena una sustancia, el verteporfino, y luego le aplicamos un láser, es una sustancia fotosensible, y luego le aplicamos un láser en la retina sobre la mácula, ¿vale? Se utilizaba antes fundamentalmente para la degeneración macular. Y es un tratamiento, como digo, que ya podemos empezar a utilizar sobre la retina. Hoy en día tiene indicaciones muy limitadas, porque está superado por los tratamientos actuales, ¿vale? Bien, posteriormente, es decir, hasta la terapia fotodinámica ha sido los tratamientos que hemos estado utilizando básicamente para, fundamentalmente la terapia para degeneración macular, que para eso se diseñó. Pero realmente, se estaban aplicando 5 o 10 tratamientos de terapia fotodinámica para tratar las membranas que aparecían por ejemplo, pero los pacientes no ganaban visión. La verdad es que ganaban muy poco, producían unas fibrosis tremendas, y la verdad que no fue bien. Bueno, perdón, es la alarma del parking. Entonces, bueno, ¿qué pasó en el año 2004? Bueno, pues aparecen una serie de fármacos nuevos que son los que estamos utilizando actualmente. Bueno, quiero que 3 mensajes os quiero mandar de esta charla. Os vais a convertir en retinólogos, ya veréis, cuando acabemos. Antiangiogénicos. Es decir, cuando vais a una consulta de oftalmología, te voy a pinchar un antiangiogénico. ¿El qué? ¿Que me vas a pinchar el qué? ¿Dónde? ¿Dentro del ojo? Bueno, así os ponéis, sí, así la gente. No, a mí no me pinchas. Entonces, los antiangiogénicos, ¿qué son? Pues son unos fármacos dirigidos contra otra proteína, que la vais a aprender ahora, que se llama el VEG, Vascular Endothelial Growth Factor. Nada, es una proteína que se vio que los pacientes que tienen degeneración macular, que tienen trombosis venosas o que tienen edema macular diabético, está en dosis altas. Y que es el responsable, esa proteína es la responsable de que se hinche el bizcocho. Para que lo entendáis, esa proteína es como la histamina. Como hay aquí miembros de la universidad, recuerdo cuando nos explicaban en clase la reacción alérgica y nos decían, bueno, entonces, cuando hay una reacción alérgica, se libera una sustancia que se llama la histamina. Por eso se nos hincha la cara, se puede hinchar la glotis, por eso se dice que vayamos a urgencias, porque puedes tener una insuficiencia respiratoria, demás, ¿no? Bueno, pues esta proteína que se llama el factor de crecimiento del endotelio vascular es 50.000 veces más potente que la histamina. Entonces, ¿qué pasa? Pues tiene tanta potencia que cuando un paciente tiene degeneración macular o tiene un edema macular diabético, hincha la retina. En el caso de la degeneración macular, realmente esa proteína lo que produce es una alteración de la angiogénesis, es decir, de la formación de vasos. En la degeneración macular neovascular lo que ocurre es que se forman unos vasos patológicos y que esos hacen que luego suelten líquido y produzcan esta esponja. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues con esa proteína, cuando la inyectamos, entonces se diseñaron fármacos que, inyectándolos dentro del ojo, bloquean esa proteína. ¿Para qué? Para que este bizcocho se transforme en esto. Y eso es lo que hacemos en la consulta
de retina. Bien, entonces en el año 2004 aparece un primer fármaco, que fue el Macuger, un primer antiogénico, que la verdad que me sorprendió porque salió, pero fue muy poco eficaz. La verdad, me acuerdo cuando salió en el 2004, fuimos al Congreso Nacional de Retina y no sé, nació como muerto. La verdad que bueno, nos quedamos todos un poco, bueno, parecía tal. Pero fue en el año 2007 cuando sí que aparece otro segundo fármaco, que es el Lucentis, y que este es primo hermano de otra molécula que utilizan los oncólogos, que se llama el Avastin, para tratar el cáncer de colon, otro antiangiogénico. Entonces, a partir de ese Avastin, que no está diseñado para meter en el ojo, Novartis diseñó este fármaco que es el ranibizumab. Esto supuso un cambio en el tratamiento de la degeneración macular en el año 2007 impresionante. Yo me acuerdo cuando fui a una reunión en el 2007 en Valencia y nos presentaron los resultados para la degeneración macular, y entonces se convirtió el Lucentis en el primer medicamento que conseguía mejorar la visión en pacientes que tenían degeneración macular, lo cual fue un avance importante. La verdad que luego cuando llegué a mi jefe a decir, oye, vengo de Valencia a una reunión, hay un fármaco nuevo, tal, me dijo, espera, ¿lo has pinchado? No. Bueno, cuando lo pinches ya me cuentas y tal. La verdad que luego todo al cocer mengua, Pero bueno, sí, cuando vas a las charlas, claro, el laboratorio, bueno, sabéis, te lo explica y te dice y tal, no sé qué, pero luego una cosa es, por eso, si algo tenemos que ser los profesionales, es muy críticos cuando leemos literatura científica, y más sobre nuevos medicamentos, la verdad que sinceramente, porque luego en la vida real las cosas no son tan maravillosas como la charla. Y entonces, entre medias, en el año 2010 nos aparece otro fármaco, que este no es antiangiogénico, pero que también lo utilizamos para tratar esos edemas maculares, que es el Ozurdex. El Ozurdex es un implante de desametasona. Simplemente es la prednisona que os habéis tomado alguna vez vía oral. Bueno, pues hubo un laboratorio que diseñó un cartucho, lo vais a ver luego, para meter dentro del ojo. Vale. Pues decir, bueno, pues tampoco tiene mucho, bueno, pues por diseñar eso, pues esto cuesta 800 euros la inyección. Es así como está la cosa. Simplemente, y es una desametasona, lo que pasa es que diseñada para meter dentro del ojo. Y esto también nos ayuda un poco a tratar. Y luego, finalmente, en el año 2012, aparece un último medicamento, que es el que estamos utilizando más actualmente, que se llama Eylea, el Aflibercept, y que tiene un poco más, vamos a decir, a mí me parece que tiene un poco más de potencia que el Lucentis, y también, bueno, con las mismas indicaciones, para la degeneración macular, para las trombosis venosas y para el edema macular diabético. Por tanto, el mensaje que os quiero mandar, bueno, que actualmente lo que estamos utilizando para tratar estas patologías son los antiangiogénicos. Fundamentalmente, Lucentis, que el nombre técnico es ranibizumab, y el Eylea, que se llama Aflibercept. Entonces, son fármacos dirigidos, aquí lo tenéis, contra el VEG. Ya sabéis lo que es el VEG. Es la proteína, es como la histamina. Entonces, ¿qué pasa? Pues el VEG lo tenemos aquí flotando en la retina y es el que está produciendo el edema. Por eso este medicamento lo tenemos que administrar intravítreo. Es decir, hay que pinchar el ojo, lo pinchamos aquí a 3 milímetros en pasplana y meter el fármaco aquí dentro del vítreo. Claro, esto ha supuesto que, claro, el problema de pinchar una cavidad como el ojo, que es estéril, tenemos que hacerlo en una sala limpia. Y un segundo problema que tienen estos fármacos, que solo duran un mes el efecto. Entonces, a los pacientes les tenemos que estar pinchando inyecciones mensuales, varias inyecciones repetidas. Y por culpa de este tratamiento que estamos aplicando ahora, las consultas de oftalmología de retina se encuentran totalmente colapsadas. ¿Por qué? Porque tenemos que pinchar muchas inyecciones a muchos pacientes y muchas veces. Entonces, esto nos ha desbordado completamente. El otro día hablaba con una compañera del doctor Castro, cuántas inyecciones intravítreas estaban pinchando mensuales en el UCA, 350. Nosotros estamos en Caboñes actualmente unas 300, 200 y pico. Tuve oportunidad de visitar, pero para que
tuve oportunidad de visitar en noviembre un hospital en Manchester muy especializado en retina y pinchaban ahí 1.650 inyecciones mensuales. La verdad que tenían un despliegue de medios impresionante, impresionante. Bueno, y fundamentalmente estas inyecciones, ¿para qué las estamos utilizando? Pues para la degeneración macular exudativa, para el edema macular diabético, para las trombosis y eso. Y aquí veis una foto de cómo ponemos la inyección. Al paciente le pasamos a la sala, le ponemos unas gotas, le ponemos polidoma y justo aquí, a 3 milímetros del limbo, pues es donde ponemos la inyección y liberamos el fármaco. Muchos pacientes, después de pinchar, dicen que notan como una nube. Bueno, la nube no es más que ese líquido que hemos metido dentro del ojo y que, bueno, pues ven un poco borroso. Eso en cuanto a los antiangiogénicos, ¿vale? Este segundo medicamento que estamos utilizando muy habitualmente es el Ozurdex. Este es el implante que simplemente una desarmadura. Viene así como en un bolígrafo y mirad, esto es el implante que cuando está dentro del ojo. Este es el implante blanco y que también es de administración intravítrea y tiene una duración más larga. Lo bueno que tiene el Ozurdex es que nos dura un poco más. Entonces a veces hay pacientes que tienen problemas de movilidad, que no pueden venir tantas veces a las revisiones con los antiangiogénicos, entonces les pinchamos este que dura un poco más y tiene que venir menos a las revisiones, ¿vale? Sí que tiene un efecto secundario que a veces no sube la tensión ocular, pero bueno, con gotas se controla muy bien. Fundamentalmente está indicado para el edema macular diabético, para las trombosis venosas y para las uveitis infecciosas. Lo utilizo yo también, que también tenemos una consulta de uveitis en el hospital. Bien, y como os decía, los antiangiogénicos han supuesto una revolución. Es decir, cuando antes teníamos pacientes así, pues es que no sabías ya qué hacer con ellos. Podías dar láser un poco aquí sobre la retina. Es decir, aquí tenéis una retinopatía diabética con láser, entonces, bueno, podíamos aplicar fotocoagulación aquí para intentar disminuir estos exudados, pero es que, claro, la fobia no podíamos dar, no teníamos nada. Entonces, cuando las retinas estabas así, pues bueno, te quedabas a mirar. Pues antes también se planteaba hacerles vitrectomía, operarlas, pero no era efectivo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hemos conseguido con los antiangiogénicos? Este es un paciente que tiene un edema macular diabético y fijaros lo que pasa después de varias inyecciones de antiangiogénicos. Es decir, pasamos de una retina patológica, que veía mal, pues a una retina absolutamente normal, ¿vale? Y recordaros, pues eso, lo que ha supuesto los antiangiogénicos, pues por primera vez en el año 2007, en la degeneración macular exudativa, una enfermedad que hace unos años estaba desahuciada, no se hacía nada, pues hoy en día hay pacientes que mejoran la visión y mantienen la visión con este tipo de medicamentos. Sí, ¿verdad? Desastre. Perdón. Posteriormente, en el año 2010, se aprueba el tratamiento de los antiangiogénicos para el edema macular diabético. Y de verdad que esto, yo sí que estoy mucho más contento con el edema macular diabético y con las trombosis venosas para tratar, porque nos dan un poco más de margen. En las degeneraciones maculares tenemos que pinchar muchas inyecciones muy rápido porque nos baja la visión muy rápido. Sin embargo, en los diabéticos y en las trombosis, por los resultados a mí me gustan mucho porque nos dan más margen. Y como en la sanidad pública estamos muy saturados, pues a veces no te da tiempo a pinchar todo lo rápido que quisieras. Bueno, hasta aquí os he hablado de lo que estamos haciendo a día de hoy en las consultas de oftalmología. Lo que pasa, pues que en diciembre, leo un día, que en diciembre de 2017, y aquí sí que voy a enlazar un poco, que me ha parecido muy interesante con la charla de Francisco, y por favor, Francisco, si meto la pata, igual me meto en temas de genética que no tal, me corriges, ¿vale? Porque no domino yo el tema. Entonces, hasta diciembre de 2017, bueno, pues eso es lo que estamos haciendo actualmente en las consultas de oftalmología. Entonces, en diciembre de 2017, pues se aprueba el tratamiento en Estados Unidos de un nuevo fármaco que se llama el Luxturna. Y yo me pregunto si a partir de ahora vamos a pasar de la era de los antiangiogénicos a la era génica. Me parece un paso muy importante, porque por primera vez se aprueba un fármaco para aplicación en humanos de terapia génica para una enfermedad ocular. Realmente en los medios de comunicación este fármaco se ha hecho
ha tenido repercusión pues por el precio que tiene la inyección. Realmente pues se habla de unos $800.000 del tratamiento de los dos ojos, lo cual, bueno, pues no sé, a mí me parece excesivo. No sé, entonces, este es el fármaco que se ha aprobado. Realmente la información que he pedido me la ha suministrado hasta donde sé, creo que va a ser Novartis el que va a comercializarlo aquí en Europa, y bueno, me pide un poco que me mandara información. Lo que os voy a hablar es lo que he podido leer de artículos, es decir, obviamente no tengo experiencia con el fármaco ni nada, pero bueno, me ha parecido interesante en este foro pues presentaros este medicamento de lo que parece que puede empezar a venir, ¿vale? Bueno, esta es la página web de Luxturna en Estados Unidos, donde bueno, pues hay una información para los profesionales y como es la primera, como veis, la primera terapia aprobada, terapia génica para una enfermedad genética. La verdad que a mí me parece un avance importante, es decir, es diferente de lo que os he contado que estamos haciendo hasta ahora. Me parece un paso importante. Y realmente, ¿qué es el Luxturna? Bueno, pues es la primera terapia génica aprobada por la FDA, que es la institución legal para aprobar el uso de medicamentos y fármacos en humanos, para una enfermedad genética. Fundamentalmente, enlazando con lo que decía Francisco, que no lo entendí muy bien cuando leía los artículos, pues lo que hacen es, cogen un virus, un adenovirus, le insertan una proteína, la proteína HPE65, que hay defectuoso en determinados tipos de retinosis pigmentaria, y entonces el virus actúa como el encargado de meter esta proteína en las células de la retina, del epitelio pigmentario. La idea es que se fabrique esta proteína en aquellos pacientes que tienen deficitaria esta proteína que les produce la retinosis pigmentaria y que empiece a producirla y con eso pues conseguir mejorar la visión. Entonces lo que hacen es indirectamente actuar sobre la célula del epitelio pigmentario para que el transretinol transformarlo en cisretinol, que es fundamental para el fotorreceptor, y con ello conseguir pues una mejoría de visión. Vale. Entonces fundamentalmente lo primero, la indicación, es decir, ¿para qué está indicado este fármaco? Bueno, pues está indicado solo para distrofias de retina que tengan mutaciones en ambos alelos del RPE65 y que esté confirmado genéticamente. Es decir, tiene que haber primero un estudio genético que confirme esta mutación. Si no, no se puede utilizar, porque es, lógicamente, donde va a actuar el fármaco. Y luego, otra de las premisas es importante, con células de la retina viables suficientes. Esto es muy importante. Claro, pues lo que estábamos hablando antes. Tiene que haber un número suficiente de células de epitelio pigmentario vivas para que puedan producir este gen, la proteína correspondiente, y que mejore la visión. Por tanto, en estadios muy avanzados de la enfermedad no los vamos a utilizar. Va a ser el oftalmólogo el que a través de la OCT, de electrorretinograma y demás, determine la viabilidad de esa retina para poder utilizar este medicamento. Fundamentalmente está indicado para dos subtipos de retinosis pigmentaria, la amaurosis congénita de Leber y la retinosis pigmentaria tipo 20. ¿Por qué estas dos? Porque son las que más frecuentemente presentan esta mutación genética del RPE, ¿vale? Una diferencia con lo que estamos haciendo, si os dais cuenta, los antiangiogénicos los pinchamos intravítreos, en la cavidad vítrea. ¿Por qué? Porque el VEG, el factor de crecimiento del endotelio vascular, está flotando en el vítreo y en la retina. Entonces, pero este fármaco, como tiene que actuar sobre el epitelio pigmentario que está debajo de la retina, lo tenemos que inyectar subretiniano. Entonces, la primera diferencia que me encontré con lo que estamos haciendo actualmente es que este fármaco hay que pincharlo subretiniano, ¿vale? Y que para pincharlo tenemos que hacerle una intervención quirúrgica, que es una vitrectomía. Entonces, ahora ya estoy pensando como oftalmólogo, entonces cuando a mí me hablan de las complicaciones que puede pasar con este medicamento,
realmente en los tratamientos que estamos haciendo ahora con antiangiogénicos son muy bajas porque la inyección es intravítrea, pero para este medicamento tenemos que hacer una intervención quirúrgica que es una vitrectomía, por lo tanto podemos tener complicaciones quirúrgicas relacionadas con la vitrectomía, desprendimiento de retina, hemovitrio, desgarros, demás, ¿vale? Entonces, eso. Y lo que hace, aquí tenéis una foto de lo que hace, que enlaza mucho con lo que estaba hablando Francisco antes. El fármaco, lo que hacemos es incorporar al ADN de la célula del epitelio pigmentar para que empiece a producir esa proteína y que empiece a mejorar. Como utiliza un vector vírico, puede producir una reacción inmunológica en el organismo. Nosotros, para disminuir esa reacción, dicen que este fármaco hay que darlo con unas dosis asociadas de corticoide. Y actualmente nos hablaron hace 15 días en el Congreso de Retina de que para evitar esta inmunogenicidad se están desarrollando moléculas de ADN que tienen la capacidad de actuar como un virus, de incorporarse al ADN, pero sin utilizar un virus, que los llaman transposones. ¿Es así? Vale, entonces lo entendí bien. Entonces se llaman transposones y la verdad que me pareció muy interesante porque no sé, bueno, pues es una forma de utilizar terapia genética sin tener que utilizar el vector vírico y por tanto evitar este efecto indeseable. Bien, esto es una foto de la ficha técnica. Es unas fotos que tiene la ficha técnica. Lo que hacemos es pinchar el fármaco, viene en un vial, viene en estos viales y luego viene una concentración más alta, porque realmente explica que hay que hacerle una dilución para que el fármaco se active antes de inyectarlo. Bien, pues lo que hacemos es el fármaco lo preparamos en una jeringa y luego tenemos que utilizar esta cánula larga para poner e inyectarlo. Viene ya, claro, esta cánula larga, si os dais cuenta, las inyecciones intravítreas solo utilizamos una jeringa. ¿Por qué? Porque pinchamos y dejamos el fármaco en el vítreo. Pero no, es que este medicamento tenemos que meterlo debajo de la retina. Entonces, esta es la jeringa que tenemos que meter dentro del ojo para poder pinchar el fármaco. Como veis, estos son los trócares que utilizamos. Cuando explicaba antes Joaquín lo que es una vitrectomía, ponemos estos trócares. Bueno, pues aprovechando los trócares de la vitrectomía, pues se mete esta y fundamentalmente el medicamento lo dejamos en esta área de la zona de la arcada temporal inferior, debajo de la retina, ¿vale? Claro, lo dejamos en la zona, claro, no cerca de donde hay conos o fotorreceptores, sino, lógicamente, la enfermedad, la retinosis pigmentaria, como afecta a retina periférica, lo lógico es dejarlo, pues, cerca de retina periférica, ¿no? Pues ahí es la zona donde vamos a dejar el medicamento. Los resultados, bueno, no he querido poner estadísticas, no quiero tal. Lógicamente, estos son los resultados que se han encontrado con los resultados que se han encontrado a un año de tratamiento no he querido entrar en detalle porque son estudios de un ensayo clínico y yo, bueno, me los tomo bastante escépticos. Bueno, simplemente mostraros, la línea verde es los pacientes. Se reclutaron 31 pacientes, 21 pacientes se les pinchó el fármaco y otros 10 actuaron como grupo control, como grupo placebo. Y aquí se ve la curva de ganancia, aquí la ves la ganancia de agudeza visual, la línea verde, los pacientes que ganan visual. Aunque tengo que decir que el objetivo del estudio no era la ganancia de agudeza visual, porque no es un fármaco que actúe sobre los fotorreceptores, entonces no es para recuperar, entonces no es para mejorar la visión de los conos que hay en la mácula, sino que realmente lo que se utilizó para valorar si funcionaba es lo que se llama un test de movilidad de multiintensidad de luz. Lo que se les hace a los pacientes es, después de pinchar el fármaco, se les sometía a la capacidad que tenían para deambular en habitaciones con diferente intensidad de luz. Entonces lo que se vio es que a los 21 pacientes que se les había inyectado el fármaco, pues eran capaces de deambular perfectamente por habitaciones que tenían una intensidad menor de luz que aquellos a los que no se les había pinchado el medicamento. Entonces es la forma que se ha utilizado para valorar si el fármaco funciona. Y son resultados
a un año tras la inyección. Realmente, bueno, para un oftalmólogo, un retinólogo, un año no es mucho tiempo. Por eso yo os presento simplemente los resultados de un ensayo clínico en fase 3, que es lo que tenemos disponible, ¿vale? Y solo reseñaros que, claro, el problema que nos encontramos con estas terapias es que hay que utilizarlas en estadios iniciales, ¿vale? Es decir, tenemos que encontrar a aquellos pacientes, es decir, el oftalmólogo es el que va a decidir a qué paciente se le va a pinchar, porque tiene que decidir si tienen suficiente retina viable para poder